La clase anterior estamos viendo lo que era transformaciones lineales. Y es que teníamos una función que iba de un espacio vectorial en otro espacio vectorial. Eso sí, ambos sobre el mismo cuerpo. Y esta transformación, o esta función para hacer transformación, necesitaba cumplir dos propiedades. La primera era que si tomamos la suma de dos vectores, entonces la imagen resultaba ser la misma que si uno tomaba la suma de las imágenes. La otra propiedad que tenía era que si teníamos un vector multiplicado por un escalar, entonces era lo mismo que multiplicar el escalar por la imagen de ese vector. Que eso se puede porque ambos son vectores de un cuerpo sobre el mismo espacio escalares. Hablando de transformaciones lineales, mencionamos dos conjuntos que van a ser importantes. Uno era el conjunto de imagen. Entonces, la imagen de una transformación lineal es la imagen vista como una función que sería el conjunto de vectores U en U, tales que tienen preimagen, o sea, existe un V en V con T de V igual a U. Y el otro conjunto que vamos a considerar importante era el kernel o núcleo de la transformación, que es el conjunto de vectores en V cuya imagen es el vector 0. Eso sí, es el vector 0 en U. Habíamos mencionado en la clase anterior que estos dos son espacios vectoriales. Entonces vamos a empezar por hacer esa prueba. Una proposición. Ambos son espacios vectoriales. Eso sí, el kernel es un subespacio de V. Vean que estamos tomando vectores en V. Mientras que la imagen estamos tomando vectores en U. Un subespacio de U. Trabajemos primero con el kernel. Y recuerden que habíamos hecho algo parecido con las matrices. Lo primero es la observación de que la imagen de 0 siempre es 0, ¿verdad? Para decir que el 0 está en el kernel, que es importante. Y eso lo habíamos visto en la clase anterior. Era usar el hecho de que, y eso lo habíamos visto en la clase anterior, era usar el hecho de que t de 0 es lo mismo que t de 0 más 0, que por la propiedad de linealidad es lo mismo que t de 0 más t de 0, y esto nos permite cancelar un t de 0, implicando que t de 0 es 0. Recordando que el 0 que está a la izquierda es diferente al 0 a la derecha. Bien, espacios vectoriales diferentes. Pues eso nos dice que el kernel es no vacío. Y lo que hay que ver ahorita es la suma y producto de elementos en el espacio vectorial va a estar ahí adentro. Y eso lo podemos verificar en un solo paso. Entonces, si V1, V2 está en el kernel de T y lambda es un escalar cualquiera, podemos ver que T lambda V1 más V2 tiene la forma T de lambda V1 más T de V2. Y aquí, usando que saca escalares, la transformación lineal, tenemos lambda por T de 1 más T de V2. Y si sabemos cómo ambos están en el kernel, tenemos que cada uno de estos es 0. Entonces tenemos 0 más 0, es 0, ¿verdad? Y esto nos dice que lambda V1 más V2 pertenece al kernel de T. Por lo tanto, vemos que este es un espacio vectorial, o vemos que el kernel de T es un subespacio de V. Esta es una prueba en realidad muy parecida a la que ya habíamos hecho con las matrices, ver que AX igual 0 es un espacio vectorial, el conjunto de solución de este sistema. Para que la imagen es un espacio vectorial, sí ocupamos un poco más de trabajo. Veamos ahora que la imagen de T es un espacio vectorial también, y para eso vemos que el 0, que es igual a la imagen de 0,
pertenece a la imagen de T. Entonces, de nuevo, es no vacío. Y luego, si tenemos U1 y U2 en la imagen de T y tenemos un escalar cualquiera, entonces aquí usamos la definición, bueno, ¿qué significa que U1 y U2 estén en la imagen? Entonces, por esta definición, sabemos que existe un U1 y existe un V2 en V, tales que T de V1 es igual a 1, T de V2 es igual a U2. Puede haber más V's que tengan esta propiedad. Lo importante es que existen unos. Y entonces, si nosotros aplicamos T a lambda V1 más V2, esto lo podemos desarrollar como lambda T de V1 más T de V2, que termina siendo lambda por 1 más U2. Quiere decir que este vector que está aquí también está en la imagen de T. Entonces, tenemos que lambda 1 más U2 pertenece a la imagen de T. Y como estos son arbitrarios, igual que antes, y la imagen de T es un subespacio de U en este caso. Entonces, estos ya son, vemos que son espacios vectoriales. Y podemos definir dos parámetros de la transformación. Uno ya lo habíamos definido en la clase anterior, que era el rango de la transformación. Definimos el rango de T sería la dimensión de la imagen de T. Pero otro parámetro que no mencionamos en la clase anterior es la nulidad, donde la nulidad de T va a ser la dimensión del kernel de T. Y esos son los parámetros que aparecían en el que mencionamos antes, que era el teorema de rango y nulidad. Nada más antes de probar ese teorema, una pequeña observación, y es una abreviación para la transformación lineal que vamos a estar usando. Es la siguiente proposición que vamos a ver usamos en la prueba anterior. Y es que una función t que va de v en u es una transformación lineal si y solo si para cualesquiera v1 y v2 en v y para cualquier lambda en f, se tiene que t de lambda v1 más v2 es igual a lambda tv1 más tv2. Entonces, el criterio de linealidad, que separa sumas y saca escalares, se puede resumir en un solo criterio, que es este que está aquí. Y la prueba es muy sencilla. De hecho, más arriba, básicamente hicimos el procedimiento. Es lo siguiente. Bueno, si T es transformación, tenemos que separa sumas. Esa sería la primera propiedad y saca escalares. Esa es la segunda propiedad. Entonces, si nosotros aplicamos T a este vector que está aquí, lambda v1 más v2, vemos que esta es una suma, ¿verdad? Entonces, por la propiedad 1, este es T de lambda v1 más T de v2. Y luego, por la propiedad 2, podemos sacar escalares. Solo hay uno en este caso, entonces sacamos y tenemos lambda T de v1 más T de v2. Eso nos dice que si es una transformación lineal, satisface esta propiedad. Entonces, y eso para cualquier lambda, para cualquier v1 y v2.
Pero veámoslo al revés. Si esto ocurre, para cualesquiera V1, V2 en V y lambda escalar, entonces si nosotros tomamos lambda igual a 1, por ejemplo, es para cualquier escalar, en particular escalar 1, tenemos que T de 1 por V1 más V2 es lo mismo que 1 por T de V1 más T de V2, y 1 por T de V1 sigue siendo T de V1. Y aquí V2. Y si tomamos V2 como 0, entonces tenemos que T de lambda V1, que es lo mismo que T de lambda V1 más 0, es lo mismo que lambda de V1 más T de 0, y nosotros sabemos que T de 0 es 0, entonces tenemos lambda de V1. Entonces, T de transformación lineal. Entonces, esa propiedad de linealidad que tenemos, originalmente nos dicen son 2, en realidad se puede resumir como solo esta propiedad que está aquí. Vamos a ponerla para how. Entonces, cuando hablemos de transformaciones lineales, en muchas ocasiones va a ser más fácil solo verificar esta propiedad o usarla directamente. Pues en la clase anterior hemos dicho que hay un resultado, esto lo voy a enunciar un poquito diferente. Este es el teorema del rango y nulidad. Teorema de rango y nulidad. Dice lo siguiente, que si T va de V en U, es una transformación lineal y sale de un espacio de dimensión finita, entonces la dimensión de V es la suma del rango más la nulidad de T. En la clase anterior lo habíamos mencionado usando las dimensiones. Aquí lo estamos usando directamente con los parámetros definidos. Entonces, la dimensión es igual al rango de T más la nulidad de T. Rango y nulidad, sus dimensiones se complementan. ¿Okay? Entonces, de cierta forma, tenemos ese complemento ahí. Eso sí, como espacios no son complementarios, ¿verdad? Porque el kernel vive en V y la imagen vive en U. Pero esta prueba es muy importante y no es tan complicada. Y si ustedes recuerdan, cuando nosotros hicimos aquella prueba que se parecía al principio de inclusión-exclusión, que era la dimensión de una suma, es la suma de las dimensiones menos la dimensión de intersección, lo habíamos hecho con bases. En este caso vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar con una base y la vamos a extender. Entonces, en este caso, va a aparecer este V. Queremos la dimensión de V. Pero ¿quién aparece? Aparece también la dimensión de un espacio aquí, que es el kernel de T. Y luego tenemos U, que no sabemos si es muy grande o si es pequeño. Pero dentro de U va a estar la imagen de T. Entonces la prueba va a ser la siguiente. Empecemos con una base del kernel de T. ¿Por qué? Porque es el espacio más pequeño que hay aquí, por lo menos a la izquierda. Del lado derecho ocupamos solo una base de la imagen. Pero a la izquierda ocupamos una base de V y una base del kernel.
para hablar de las dimensiones. Entonces empecemos con una base del más pequeño. Vemos que tenemos V1, V2 hasta VK. Y la idea va a ser extenderlo a VK, de VK más 1, VK más 2, VN. Digamos que esas son las dimensiones. Y de alguna forma decir, bueno, queremos que la cantidad de vectores que hay aquí, la base de los vectores que hay aquí, más la que sea n, ¿verdad? De cierta forma, lo que queremos decir es que la cantidad de vectores en el rango complementa los del kernel, ¿verdad? O sea, lo que le falta al kernel para llegar a la dimensión de n es la misma dimensión que hay en, la imagen, en el rango. Entonces, la idea va a ser usar estos vectores para conseguirnos una base de la imagen aquí. Es una idea bastante directa. Vamos a hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es que suponga que la dimensión de V es n y que la nulidad de t es k, donde k sería menor que n, ¿verdad? Entonces, considero una base del kernel de t y la vamos a extender de una vez. Extenderla y extiéndala a V1, V2, VK, y aquí ponemos los nuevos vectores, VK más 1 hasta Vn, una base de V. Bueno, aquí técnicamente es para que se empase, estamos hablando de un conjunto, pero es lo mismo. Pues nuestro objetivo es mostrar que la imagen de T tiene dimensión n menos k. Y para eso necesitamos encontrar una base que tenga dimensión n menos k. Entonces lo que vamos a probar que, bueno, ¿dónde encontramos n menos k vectores? En esta extensión. Vamos a probar que t de vk más 1, t de vk más 2, hasta t de vn forma una base de la imagen de t. Es lo que vamos a verificar. Entonces vamos a revisar el primer capítulo de espacios vectoriales y verificar que estos vectores que están aquí son en efecto una base. Para eso, primero pongámosle nombre. Digamos que este es UK más 1, que este es UK más 2 y que este es UN. Aquí vamos a preservar los índices. Entonces la idea es ver que estos son una base de la imagen. Y eso es probar dos cosas. ¿Qué genera y qué es LI? Entonces probemos primero que son LI, que es más sencillo. Entonces, suponga que existen lambda k más 1, lambda k más 2, hasta lambda n en F, tales que la combinación lineal, lambda k más 1, lambda k más 1, uk más 1, más lambda k más 2, uk más 2, hasta lambda n un, va a ser 0. Entonces queremos ver que cada uno de los escalares es 0, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a regresar a que son imágenes. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí, podemos ver que es lo mismo. Usando linealidad, aplicarle t a lambda k más 1, vk más 1, más lambda k más 2, vk más 2,
hasta llegar a lambda n u n. Y esto en particular nos dice que estos amigos, o toda esta suma que está aquí, es un vector en el kernel de V, de T. Entonces esto nos dice que todo esto que está aquí, esto que está aquí, va a estar en el kernel de T. Y eso nos dice que está en el espacio generado por estos vectores. ¿Cuál es la base del kernel? Bueno, nosotros escogimos V1, V2, hasta VK, que fuera una base del kernel. Quiere decir que esta suma que está aquí es combinación lineal de los vectores de la derecha. Pero recuerden que todos juntos son LI, ¿verdad? Entonces esto no puede pasar. Como todos los vectores juntos, V1, V2 hasta Vn son base, en este caso son LI, esto implica que la combinación lineal que tenemos es trivial. Entonces, los U's son LI. Ahora, falta verificar que estos vectores generan. Vamos a ver que la imagen de T está generada por los vectores UK más 1, UK más 2, hasta V. ¿Cómo hacemos eso? Tengo un vector cualquiera en la imagen de T. Entonces, tome U en la imagen de T. Por definición, esto nos dice, bueno, existe un U en V, tal que U es la imagen de V. Y nosotros sabemos que V es combinación lineal de los VIs, ¿verdad? Porque son base. Entonces, V es igual a un lambda 1 V1 hasta lambda n Vn. Y lo voy a escribir como sumatoria desde igual 1 hasta n de lambda i V. Y eso nos dice que T de V es por linealidad sumatoria desde igual 1 hasta n de lambda i T de V. Pero si es menor que K, menor o igual que K, T de V es 0 porque estamos en el kernel. Entonces estos vectores se van a anular. Y a la hora de la suma, lo que contaría serían los vectores desde K más 1 en adelante. Y por supuesto, estos son los vectores que estamos considerando. Este es UI. Quiere decir, bueno, que estamos engendrados por estos vectores. Y como era un vector arbitrario, obtenemos que estos vectores generan la imagen. Como U era arbitrario, bueno, genera la imagen. Entonces esta es una base. La conclusión es que el rango de T es lo mismo que la dimensión de la imagen de T es n menos k. Y eso es lo que queríamos probar. N es igual a k más n menos k. Entonces es el teorema del rango y nulidad. Nosotros habíamos dicho en la clase anterior que esto estaba ligado con el rango de una matriz, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de matrices, en matrices lo que vamos a tener es que el kernel de una matriz
era el conjunto de soluciones de AX igual 0, es un espacio vectorial cuya dimensión era el número de variables libres. Es el número de variables libres. Y si A era una matriz que tenía m filas y n columnas, entonces este número de variables libres era n menos el número de variables pivote. Y el número de variables pivote era un pivote por cada fila no cero en la forma reducida. Y en la forma reducida lo que habíamos dicho es que el número de filas no cero era el rango de A. Entonces, el rango de A era igual al número de filas no cero en la forma reducida de A. Y el número de variables libres era n, el número total de variables, dándole los pivotes. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Básicamente es el rango y la nulidad. La dimensión de x igual 0 es n menos el rango de A. Pero recordemos que aquí estamos hablando del rango filas. Como trabajamos en matriz, estamos hablando del rango filas. Pero si uno se fija en la transformación lineal t de x igual a por x, lo que vamos a ver es que al hacer el producto, si es una matriz a su IJ, x es el vector x1, x2, xn. Nosotros vemos, si y es el vector a x, nosotros tenemos que la entrada iésima de y es la sumatoria desde t igual 1 hasta n de a sub it por xt. Entonces, si consideramos el vector y1, y2 hasta yn, en la primera entrada tenemos una sumatoria, que es sumatoria de t igual 1 hasta n de a sub 1 t por x a la t, sub t. Segunda entrada, sumatoria desde t igual 1 hasta n de a sub 2t xt. Y la última sumatoria de t igual 1 hasta n de a sub mt xt. ¿Okay? Este es no n sino m, porque la imagen tiene m entradas. Y aquí podemos separar la suma, sacarla de los paréntesis. Esto es lo mismo que sumando desde t igual 1 hasta n, y todos esos términos tienen un xt, multiplicado, en este caso sería por a1t, a2t, hasta amt, ¿verdad? Esto de aquí, si t es esto de aquí sería un escalar, ¿verdad? Esto está en f, y este de aquí está en fm, pero más que eso, vemos que es una columna de A, ¿verdad? Aquí el t está fijo, mientras que vamos bajando en el primer índice, y que es el que corresponde a las filas. Estamos en la fila, en la columna T, vamos bajando el índice de las filas. Entonces esto de aquí es combinación lineal de las columnas de A. Quiere decir que si nosotros definimos lo que es el rango de columnas, que sería el espacio generado por las columnas, tendríamos el rango de la transformación T, que se obtiene de A por X, ¿verdad? Entonces, el rango de T sería el rango columnas de A.
Y aquí es donde usamos el teorema de rango y nulidad, porque el teorema de rango y nulidad nos dice que el rango de T es lo mismo que N, que es la dimensión de donde están los X, quitándole la nulidad. Y la nulidad de T es lo mismo que la nulidad de la matriz A. Por definición son lo mismo. Y este de aquí es el rango filas de A, ¿verdad? Entonces, y este aquí el rango de T, dijimos es el rango de las columnas. Y la conclusión es que el rango filas es igual al rango columnas. Ojo aquí que estamos diciendo el rango, recuerden que es una dimensión. Las dimensiones son iguales, los conjuntos no. Viven en espacios diferentes. Uno está en Fn, otro está en Fn. Entonces los conjuntos como tales no son lo mismo, sus dimensiones coinciden. Y esto en todas las matrices. Bueno, esta prueba cabe rescatar no solo el hecho de que el rango filas y rango columnas de una matriz es el mismo, que nos permite de hecho hablar de lo que es el rango de A. Nosotros como lo definimos de un solo, usamos el rango filas como el rango de A, y es bueno ahorita verificar que no importa si hubiéramos empezado con las columnas, tenemos el mismo número. Pero también es que este resultado de rango de nulidad ya lo teníamos antes, ¿verdad? El número de variables libres era n menos el rango de la matriz. Y esto ocurre porque las transformaciones lineales y las matrices no son tan diferentes. Aquí lo que vimos es que las matrices son un ejemplo de transformaciones lineales. Pero en dimensión finita, resulta que las transformaciones lineales básicamente equivalen a matrices. Si uno fija las bases, uno puede poner matrices que nos den toda la información de la transformación lineal. Y eso es lo que vamos a ver a continuación.